Bueno, primero darle las gracias por estar presente pese a los problemas con la tecnología, pero bueno, veo que se las resolvieron. Y darle la bienvenida al curso, ¿no? Yo me presento, yo soy Juan Celestino Valderroscas, yo soy médico generalista y estoy en el equipo, formo parte del equipo de docencia e investigaciones de la región sanitaria séptima, específicamente estoy más a cargo del área de investigaciones. El curso que vamos a irnos acompañando en estos 3 encuentros va a tener 2 encuentros que van a ser así de manera virtual, hoy 21 y después el próximo lo vamos a tener el lunes igual. Después les digo bien la fecha, porque lo tengo por ahí. 28, parece que se puso acá en el... Y con la doctora Marcela de docencia estuvimos hablando de la necesidad de una y el interés que tenía también la institución de que personal administrativo que tuviera el contacto directo con pacientes nos estuviera acompañando en este curso que estamos haciendo en varios efectores de la región sanitaria séptima sobre entrevista motivacional y primera escucha. ¿Bien? Bueno, entonces ahora yo les voy a ir dando y se van a ir presentando ustedes rapidito de dónde son. Ya sé que todos son admisión y egreso, estadística, que me fueron diciendo, pero quiero que me digan de ustedes una característica que crean que ustedes tengan cuando trabajan en equipo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajo en equipo soy colaborativo y reflexivo, ¿bien? Así que ahora le doy la palabra a que cada uno de ustedes se vaya presentando y diciendo cómo se considera que es su característica personal cuando trabajan en equipo. ¿Bien? Empezamos. Graciela, estás muteada. Acá tenés a... Bueno, yo soy Isabel Heredia. Isabel, un gusto. Sí. Dentro de admisión e ingresos estoy en estadística y me encargo de pasar el sistema de rendimientos hospitalarios al ministerio con los datos de consultas externas, totales mensuales con su grupo etario, las interconsultas del hospital, todo lo que es odontología. Y la parte de internación también la tengo en mi sistema de los totales que salen de gestión de camas. Bien. Y después... característica para trabajar en equipo. Una característica Tuya. Bueno, manejar los números con todo lo que sea. O sea, interesante eso. ¿Tú te crees que tienes como habilidades para el manejo de números, no? Sí, yo hice la carrera de estadística. Perfecto. Bueno, tienes habilidades. Esa es una característica. Bien, habilidades. Bien, gracias Isabel. Pero atención directa a personas, ¿haces en algún momento? No, ella no tiene No. contacto al público. No tiene contacto. Perfecto. Bueno, No, bien. no. Bien. Buenísimo. Vamos, seguimos. Cintia. Cintia. Yo me considero más que nada expeditiva, resolutiva a veces y expeditiva. Perfecto. Resolutiva y expeditiva. Muy bueno. Bien. Hola, soy Adriana. Hola. Sí, Adriana. Resolutiva, Adriana. Y resolutiva. Dijiste algo primero que no te escuché bien. Muchos años en el hospital. Ah, bien. Llega, digamos, los años para ser resolutiva. Perfecto, perfecto. ¿Haces atención? Sí, con pacientes en la guardia. Y en general en toda la sala o acá mismo en atención. Perfecto, No doy buenísimo. turno, pero sí estoy con pacientes. Con pacientes, exacto. Gracias, Adriana. Fernando. Una característica. Hola, Fernando. Sí. Hola, Juan. Hola. Yo me encargo de hacer la internación en sala de los pacientes, la sala de internación. Y somos los que cargamos los datos de todas las internaciones de la sala.
De la sala. ¿Y cómo te consideras que eres trabajando con el equipo, con el grupo de trabajo? Con las capacidades que tenemos de computadora, de cosas, creo que somos súper resolutivos porque hacemos cosas atando todo con alambre. Ya veo, No nos porque podemos hoy unir a inventaron. un chat para hacer una charla con vos de para Sí, educarnos y crecer. Imagínate lo que es en todo el hospital, cómo funciona todo. ya me imagino, ya me imagino. Sí, ya me imagino. Gracias, Fernando. No, de nada, Juan. ¿Van a hablar o hablar? Soy Hernán Casanova, estoy en la ventanilla, soy resolutivo y empático. Empático. Bien. Hernán. Resolutivo y empático. Bien. Fíjense cómo resolutivo, me encanta cómo salió resolutivo, ¿no? Quiere decir que ustedes tienen que resolver muchos problemas por su cuenta, me estoy dando cuenta. Con los pacientes sí. Todo el tiempo. Yo soy Gracias. Emma, Sí, también formo parte si bien mínimamente, no todo el tiempo, pero parte de la ventanilla en atención al público. Y también soy resolutiva, me gusta informar y colaborar, organizar. Esa es parte de... bien. Gracias. Pongo colorada antes de hablar. Sí, soy muy organizada y me gusta Organizada. Bien, perfecto. Bien. informar. Sí, me falta Graciela. Hola, mi nombre es Graciela Alarcón. Yo hace 18 años que estoy en ventanilla de turno, atención al público, y bueno, trato de tener empatía con la gente y soy resolutiva. Y con mis compañeros trato de siempre colaborar en lo que puedo. Me encanta porque la palabra resolutiva es lo que salió en todos. Sí. O sea, ustedes tienen que resolver muchas situaciones. Para la zona que es acá, que se trabaja, y con el tipo de gente que hay acá, sí, hay que tratar de muchas veces de contener a la gente, porque viene, o sea, esto no es un shopping, es un hospital, entonces la gente viene con sus necesidades, sus falencias, muchas veces no saben qué es lo que tienen o qué es lo que realmente quieren, y uno tiene que tratar de ubicarlos y asesorarlos, Bien, ayudarlos. bien, bien. Bien, perfecto. Gracias, Graciela. Muy interesante porque la palabra resolutiva significa que ustedes no solo tienen que resolver los problemas de los pacientes, sino entre ustedes mismos y los problemas con la institución. Entonces, una institución hospitalaria, ¿no? Es ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los hospitales, de la resolución de los hospitales. Una de las empresas más complejas de administrar, según los economistas, ¿sí? Es un hospital, y ustedes están administrando un hospital. Entonces, en una administración es importante el personal que hace en una organización, perdón, como un hospital, es importante la función que hace la persona que lo administra. Porque el que administra el hospital no es o sea, el director es el director, pero ustedes son los que administran todo en el hospital. Los procesos que se dan, los informes y las informaciones que pasan estadísticamente a la provincia. Ustedes tienen el peso de muchísimas cosas y sobre todo atender a la gente y relacionarse entre ustedes mismos. Pero tengo la impresión, por el poco momento que estoy trabajando con ustedes, que los estoy conociendo, el compañerismo que tienen, cómo intentan resolver un problema con lo que puedan tener, como decía un compañero, ¿no? Atando así alambres y de forma muy artesanal. La verdad que, y veo que hay muchos años en ustedes de trabajo ahí en la institución y eso, la pertenencia, ¿no? Cómo se sienten que pertenecen de pertinencia a esa institución. Muy interesante, muy interesante. Seguimos por acá. Lucía. Tengo Lucía, Alejo, Macarena, Gisela y Franco que están en el... sí, está bien. Me ponen que no activen la cámara para no gastar datos. Así que si pueden apagar la cámara para que no le gaste datos.
Pero sí nos conectamos por el micrófono, porque sí necesito ir conversando con ustedes. Entonces necesito que Lucía, Alejo, Macarena, Gisela y Franco me vayan escribiendo cómo se consideran que son con ustedes trabajando en equipo, qué características tienen ustedes que se consideren para trabajar en equipo, ¿no? ¿Cómo estás? Yo igualmente puedo usar el Bien, Lucía, micrófono. el micrófono, bien, perfecto. ¿Cómo te consideras, Lucía? Tú Eh, también estás en admisión de cirugía, me dijiste. claro, o sea, pertenezco, digamos, al servicio de admisión, Pero estás a la haces parte, cirugía. pero estoy en el servicio de cirugía De general. cirugía, perfecto, bien. ¿Y cómo te consideras, Lucía, qué características tienes tú para trabajar en equipo? Y yo creo que trabajando en equipo soy más que nada práctica Práctica, bien, y empática también. bien, perfecto. Bien. Alejo, Macarena, Gisela y Franco, si quieren después ahí me lo van compartiendo por el... Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejo, estoy en gestión del paciente, estoy con Hola, Gisela, Magdalena y Franco. perfecto, sí, Estamos en una oficina que pertenece a admisión, pero está aparte porque es para gestión del paciente, todo lo que es resolución de lo que es conflictos, ya sea turnos, ya sea derivaciones de otros hospitales, y etcétera. Después, nada, somos una oficina bastante resolutiva, como comparten todos nuestros compañeros. sí, Nos encargamos básicamente de lo que es los sobreturnos y todo lo que nos mandan de otros lados. Tratar de resolver los problemas, ya sea de PAMI, ya sea de ventanilla, los pacientes sin obra social, que derivan de otros hospitales. Tratamos también de hacer derivaciones a otros hospitales con los estudios que no se realizan acá. Es un poco de todo. Así trabajamos perfecto, mucho con lo que es HCI, que es también bien, lo que estamos encargados sí, acá. sí, Gisela es la que más maneja HCI y bueno, nosotros la ayudamos. Pero no mucho más que eso. bien, perfecto. ¿Y una característica que tú tengas para trabajar en equipo que te caracterice? No, hacemos todo el trabajo que hacemos acá en gestión de pacientes, todo en equipo. Sí, pero tú, una Eh, característica tuya para trabajar en equipo, ¿qué te distingue? es que soy bastante empático, ya sea con los pacientes o Empático, con mis perfecto. compañeros. Bien, bien. Perfecto, gracias, Alejo. No, de nada. Bien. Macarena, Hola, ¿cómo sí, estás? No, sí. Gisela, te habla. Gisela, ¿qué tal, Gisela Delia, Gisela? ¿cómo estás? Bien, ¿Todo ¿qué bien? tal? Bien, Gisela. Yo la que más, la que más, y porque me lo dicen, soy bastante enérgica, o sea, si me puedo ver, es dinámico por ahí, es mi... Dinámico, perfecto. Eso es muy interesante. Ese papel es importante en un grupo y sobre todo alguien que le aporte dinamismo al trabajo. Bien. Sí, Gracias, Gisela. Bien. no, de nada. Me faltaría ahí Macarena y Franco, ¿no? Hola, bueno, yo soy Macarena, Sí. estoy también en gestión al paciente, pero también soy secretaria de salud mental, Bien. así que mi rol acá es más que nada ayudar a los pacientes de salud mental. Bien. ¿Y cómo te consideras, Macarena, que eres trabajando en equipo? ¿Qué característica tuya tienes distintiva? Una característica puede ser paciente, ¿Eres paciente? Bien, empática también, bien, y bueno, nada, eso. bien. Bueno, buenísimo, gracias, Macarena. Franco, Buenos días a todos. buen ¿Cómo día. están? Bien, gracias. Franco por aquí. Bien. Bueno, yo soy nuevito en el hospital. ¿Tienes voz Si de bien estoy... locutor? ¿Te lo han Gracias, gracias. dicho? Sí, sí, me lo han dicho. Pues Bueno, mira, creo que tendrías que pensar, ¿eh? puede ser, puede ser, puede Bien, ser. Bueno, me estoy incorporando. Recién hace poquito arranqué en el hospital, vengo de otro lugar. Bien, estoy acá con los chicos compartiendo oficina. Mi rol todavía no está arraigado acá en la institución. bien, Bien, sí. me considero una persona proactiva, resolutiva en muchos Proactivo, bien, aspectos. Bien, eh, así me considero yo. Soy una persona bastante zen, bastante... eh, perfecto. sí, sí, sí.
Buenísimo, Franco. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahí pusimos, ahí está Secretaría Clínica Médica. No sé si está alguien ahí para que se pueda presentar. Y tengo por acá Fernando, Damián. Bueno, si no, se presentan después. Bueno, fíjense lo que yo les hice a ustedes, ¿no? No todos los días nos ponemos frente a un espejo, que estemos, todos los días nos ponemos frente al espejo para ver, ¿no? Por supuesto, pero no todos los días frente al espejo para ver cómo somos, ¿no? Cómo somos trabajando, porque no hay nadie mejor evaluador del trabajo que uno mismo, ¿no? Cómo es que uno se considera trabajando, independientemente de lo que uno hace o uno es, ¿no? Bueno, entonces, yo ahora les voy a mostrar, si me permiten, lo que vamos a ir trabajando. Entonces, el próximo encuentro que tenemos, tengo que ver bien ahí, sería el 11, hoy 21 de julio, el segundo sería el 11 de agosto. Y el 25 de agosto nos vamos a encontrar de 10 a 13 horas ahí en el aula número 4 de docencia del hospital. Y ahí vamos a hacer la actividad de cierre y vamos a compartir un rato juntos, nos vamos a conocer personalmente y vamos a charlar un poco más. ¿Bien? Bueno, cuando hablamos de entrevista motivacional, eh, y primera escucha, sobre todo primera escucha, cuando hablamos de la escucha activa, ¿no? Tenemos que saber que en la conversación hay dos personas que interactúan en una conversación, o pueden haber varias personas como estamos haciendo ahora, ¿no? Somos varios que estamos conversando. Pero siempre hay una persona que habla y una persona que escucha, o hay personas que personas que hablan y personas que escuchan, ¿no? Ahora, pero ¿qué diferencia hay de hablar y escuchar? Que cuando uno habla, uno habla de manera verbal y no verbal, y escucha también de manera verbal y no verbal, pero la diferencia está que cuando uno habla, uno propone e indaga, ¿no? Yo ahora comencé una conversación con ustedes y les estuve indagando cómo ustedes se consideran que son y qué características tienen ustedes en el trabajo en equipo, cómo se consideran. Y fíjense que es interesante porque nos propone también proponer un plan. Bueno, nos vamos a volver a reunir, le estoy proponiendo en una conversación. Ahora, las formas de comunicarse pueden ser tanto verbal como no verbal. Ahora yo me estoy comunicando de manera verbal, pero si yo no pudiera emitir voz o que estuviera difónico, estuviera haciendo algún gesto, o si tuviera alguna discapacidad para poder hablar, estuviera con ustedes haciendo señas, ¿no? O simplemente en una conversación hago un gesto y ya ustedes me pueden entender, porque esa es la forma de expresión no verbal. Bueno, generalmente veo que ustedes son un grupo de trabajadores y trabajadoras que son más o menos que ya tienen un tiempo de trabajo en el servicio, ¿no? Pero siempre hay alguien que entra nuevo, como es el caso ahora que nos estaba hablando Franco, ¿no? Que entró nuevo al grupo, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta una cosa, que hoy uno de los grandes problemas que se dan en las organizaciones es las relaciones interpersonales. Vieron que cuando haces un análisis de matricial, de dinámica de un grupo, interna y externa, fortalezas, debilidades, interno y externo, amenazas y oportunidades, siempre sale el tema de la comunicación interpersonal, ¿no? Hay problema de la comunicación, hay problema de la comunicación, hay problema de la comunicación. Bueno, los problemas de la comunicación es simple, es el que habla y el que escucha. Bueno, hay que ver qué problema tiene el que habla y qué problema tiene el que escucha. Hay que ver el que habla, el que propone e indaga qué problema tiene, y hay que ver que el que escucha qué problema tiene para la escucha de ese problema que hay, ¿no? O sea, es ir desmenuzando ese componente. Hoy uno de los grandes problemas que hay es la comunicación entre las generaciones, ¿no?
estamos viviendo cambios generacionales constantemente en los espacios de trabajo. No significa que en este momento la juventud sea distinta. No, no. En todo momento de la vida hay cambios generacionales en los trabajos. Hay personas que llevan mucho tiempo y hay personas que se incorporan nuevas, ¿no? Generalmente, perdón, esas personas que se incorporan nuevas pueden tener poca edad o más edad, pero si estamos haciendo renovación de recursos humanos, puede que se incorporen personas más jóvenes. Las generaciones que nos están relevando en el camino son generaciones, los millennials y los centennials. Yo ya pertenezco a una generación X, y de los que estamos acá creo que más o menos, excepto algunos que son más millennial, pero centennial ya es una generación que nació con la tecnología. Aún así los millennials se fueron un poco desarrollando en el momento de desarrollo de esa tecnología, pero ya los centennials están directamente desde el niño que nace, chao, y te pide un celular y te lo anda como si fuese una persona grande como nosotros, no una persona adulta, mejor dicho, no grande. Y bueno, y entonces hay cambios en la conducta de comunicación. Las personas más jóvenes desarrollan conversaciones que predomina la forma de comunicación o de expresión de esa comunicación no verbal. Conversan poco, o sea, hablan poco en la conversación, hablan poco, pero conversan mucho en el sentido de lo no verbal, como es la comunicación por dispositivos, por el celular, por la tablet y demás, y como es el tema de redes o el espacio de redes donde usan mucha comunicación no verbal, ¿no? Escrita, ¿no? Y si haces alguna pregunta o si necesitas que esa persona o te esté escuchando o necesitas hacerle una proposición como persona que está conversando, esa generación te escucha, pero le pone a la escucha el componente no verbal, ¿no? Te puedes responder con un gesto o no necesariamente la aprobación de que te está escuchando tiene que ser verbal. Entonces, a veces en las instituciones se genera conflicto porque si una generación que está acostumbrada al hablar se confronta con otra generación que no está acostumbrada al hablar, y ahí viene el conflicto, y es uno de los conflictos interpersonales más importantes hoy en las instituciones de trabajo si no desmenuzamos bien este grafiquito de quién escucha y quién habla. Bien, y en muchas ocasiones algún compañero o compañera, muchos están haciendo atención a pacientes, están teniendo alguna charla acalorada con una persona porque esa persona necesita resolver un problema. Me encantó porque Graciela dijo que no trabajamos en un shopping, trabajamos en un hospital, donde en ese hospital la gente viene con necesidades y esas necesidades nosotros tenemos la obligación de resolverlas, ¿eh? De la manera que son. Por eso me encantó el que ustedes se consideren resolutivos, porque ustedes tienen esa obligación moral de intentar resolverle ese problema a la persona. ¿Por qué? Porque la persona que viene a nuestro servicio es un sujeto de derecho y viene a recibir una atención. Y nosotros como Estado tenemos que brindarle esa atención. Nosotros somos los que esa demanda... nosotros somos los que ofertamos, ¿no?, en nuestros servicios a esa demanda creciente de la población de la atención de su salud, ¿no? Y ahí entonces viene esta segunda filmina, que escuchar y oír es lo mismo. Les hago esa pregunta a ustedes. ¿Qué ustedes creen? A ver. Sin pena ni gloria. ¿Creen que escuchar y oír es lo mismo? Yo creo que oír está más ligado a, no sé, a los ruidos comunes del día a día, caminando por la calle, cruzando los autos. Exacto. Escuchar es prestar atención ¿Y qué más? y a lo que dice alguien o a algún sonido en específico, pero imagino que va más por el lado de la comunicación. Ahí está. O sea, es prestar atención
y comprender, entender y que hay una base de la comunicación, que es la escucha, que es la interacción, ¿no? Yo estoy escuchando, estoy comprendiendo lo que el otro me está diciendo, ¿no? Interesante lo que decía Lucía, porque, por ejemplo, tenemos una charla acalorada de un compañero nuestro con un paciente que viene a solicitar un turno, ¿no? Pero nosotros como buenos compañeros que somos, porque a veces hay un problema en los trabajos, ¿no? Mucha gente piensa que en el trabajo tu compañero es tu amigo. Tú no vas al trabajo a buscar amigos. Puede si aparecen amigos en el trabajo. Yo tengo amigos en el trabajo, ¿eh? Como todos tenemos. Pero no todos necesariamente tenemos que ser amigos, sino compañeros de trabajo. Entonces, si no es amigo mío, yo no tengo buen trato con yo no tengo buen trato con él. Si es amigo mío, perfecto. Ahora, si no es amigo mío, no sé, qué corra. Entonces, ese problema de querer pensar que en el trabajo todos tenemos que ser amigos es un gran horror que tenemos, porque tú al trabajo vas a ser compañeros de trabajo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque si no eres amigo mío, no te trato bien. No, 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 no. Somos compañeros de trabajo. Entonces, si tú estás escuchando que tu compañero tiene una charla acalorada con un paciente y tú intentas ayudarlo y te metes, yo que estoy en esa charla con el problema con tu compañero, te voy a decir, ¿y para qué te metes si tú no estás escuchando lo que nosotros estamos hablando? ¿Para qué te metes? ¿No? Entonces ahí vienen los problemas, porque cuando uno interviene en la conversación de dos personas que no estuvo escuchando lo que pasó, porque escuchar es, como decía Lucía, es comprender, es darle un sentido a esa conversación. Entonces viene conflicto, porque te estás metiendo por ayudar y estás generando un problema. Porque para tú participar de una conversación tienes que estar prestando mucha atención, tienes que estar conversando con la persona, no oyendo un ruido, oyendo que están a los gritos, sin saber por qué están a los gritos, sin saber cuál tiene el derecho, o el paciente o tu compañero o compañera, ¿no? Entonces, es importante que sepamos esto, porque si vamos a intervenir en una conversación, tenemos que intervenir en una conversación para dar una opinión de principio a fin, porque si no estamos sesgando. Si nosotros intervenimos en una conversación ya al final, no, porque yo los estuve escuchando hace rato, pero usted no entiende. No, yo te voy a decir, pero usted no estuvo en la conversación. Usted estuvo en otra cosa, estuvo en la computadora trabajando. Así que ¿para qué usted se mete si usted no estuvo en esta charla? ¿No? Entonces ahí es importante que sepamos que el que participe de una conversación está proponiendo e indagando. Ahora, tú no sabes en qué momento hubo esa proposición o indagación si estás simplemente escuchando. Entonces, oyendo, perdón, de que alguien está levantando la voz, ¿no? Entonces, es importante que le demos esto al contexto en el que trabajemos, en el que cuando yo intervengo en una conversación, es cuando yo estoy participando de ella, cuando yo he escuchado de principio a fin todo el componente, ¿no? Puedo intervenir al final, pero bueno, entender qué pasó, explíquenme qué ha sido lo que ha pasado, ¿no? No dar una idea, no hacer una proposición sin haber indagado primeramente, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas, porque nos ha pasado en la vida, ¿no? Si tú estás conversando con una persona y viene otra y se mete a opinar, bueno, pero ¿por qué te estás opinando si tú no has escuchado la conversación? Porque tú en un momento, en ese lapso de esa conversación, ¿escuchaste algo? Bueno, pero ese algo tiene una esencia, ¿no? Por eso creo que es importante, fíjense que, por ejemplo, nosotros ponemos la radio y cuando ponemos la radio están poniendo una canción de música clásica, ¿no? Yo estoy oyendo o escuchando música clásica. Oyendo. Exacto. Estoy oyendo música clásica. Sin embargo, me ponen una canción de los Pimpinela, ¿no? Entonces, acá estoy, ¿qué? Escuchando. Escuchando, exacto, porque hay una conversación y tú estás entendiendo esa conversación mediada por palabra. Pero bien, ¿te sabes la canción? Bueno, escuché la canción porque me la sé, perfecto. No me importa en qué momento de la canción yo pego un grito porque me la sé.
¿no? Puede que no me sepa, pero me sé el estribillo, y el estribillo lo canto como si fuera parte del dúo, sabiendo que conozco bien la canción. Pero en una conversación tú no sabes cuándo comenzó o qué pasó en el comienzo. En el momento que tú intervienes es tu momento nada más. Por eso es importante que respetemos que en una conversación para intervenir en una conversación al final de una intervención acalorada de dos personas, si no participaste en toda la conversación, tienes que ser de modo conciliador y de un modo como de escucha, no de interventor o para dar una opinión cuando no participaste en eso, porque eso suele generar generalmente conflictos, ¿no? Y a las personas no les gusta, porque a nosotros, ninguno de nosotros nos gusta que nos pase. Ustedes hablaron mucho, perdón. Una característica que dijeron casi todos es la empatía. Muchos hablaron de la empatía. Bueno, para ser empático, primeramente es yo le hago a la persona lo que a mí me gusta que me hagan, ¿no? Eso significa la empatía. O sea, yo hago lo que a mí me gusta que me hagan, ¿no? Bien, yo les voy a hacer una anécdota ahora chiquitita. Yo soy cubano, llevo 20 años acá en la Argentina. En el año 92 yo me recibí de médico en Cuba, en un pueblito chiquito de mi provincia, y me fui a trabajar a mi pueblo. En ese momento fue el momento del periodo, un periodo que se cayó el muro de Berlín, se cayó el campo socialista y vino la crisis de Cuba y demás. En ese momento no teníamos medicamentos, no había alimentos, Cuba vino una hambruna espantosa, aquello fue terrible. Y no había medicamentos y uno tenía que hacer guardia con lo que hubiese, ¿no? Y a veces teníamos un bulbito de Duralgina para una guardia de un pueblo de 25.000 habitantes, un bulbito de algún esteroide por si había algún niñito con o algún asmático grave con un estatus asmático o una picadura de algún insecto o lo que fuere, o una anafilaxia, algo. Y tenía 50 litros de nafta para tu ambulancia, para derivar a un hospital de más complejidad, 50 kilómetros, y un bidón para usar la planta, el grupo electrógeno, si se iba a la corriente, un parto que hubiese de urgencia. En ese momento estábamos todos como locos, porque no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, ¿no? Con nuestra vida. Bueno, y entonces el gobierno buscó especialistas chinos especialistas en contingencia, para que hicieran una observación. Los chinos estuvieron con nosotros viviendo 2 semanas y yo hacía guardia cada 3 días. O sea, de modo tal que prácticamente yo llegaba al consultorio de la guardia y tenía en la esquina sentado un chino, generalmente eran todos hombres, y ese chino no sabía si si era vivo o no, porque ni respiraba, no tomaba ni agua. Yo iba, cada rato le ofrecía si quería tomar agua, un café o algo así, yo pensando si me podía entender o algo. Yo le hablaba en inglés porque seguro que me entiende inglés y no castellano, pero yo decía, bueno, pero si está mirando tiene que entender lo que yo hablo. Bueno, nadie sabíamos, los compañeros de las guardias hablábamos después, los chinos, estábamos preocupados por los chinos. Bueno, esos chinos no emitían palabra, no emitieron palabra. Tú los saludabas, ellos te saludaban, te hacían reverencia, así como saludan ellos, bien. Al cabo de las 2 semanas nos llama el director y nos dice que teníamos una reunión de todos los equipos de guardia para hacer una devolución de la observación de los chinos, ¿no? Los chinos nos hicieron una devolución. Los chinos nos pusieron en un teatro a todos los equipos de guardia y ellos debajo. Entonces, los chinos cambiaron. Yo hacía guardia con personas que eran mis amistades, mis amigos y mis amigas. Bueno, nos cambiaron el sentido de la guardia. Nos pusieron en distintos grupos. Y después nos dijeron que hiciéramos la guardia hubo un interlocutor que dijo que hiciéramos la guardia con esos grupos que estaban conformando, porque los chinos hicieron una devolución cada uno de quiénes éramos. Entonces, ahí yo aprendí en el año 92, cuando yo me recibí de médico, que empecé a trabajar, que en un trabajo en equipo, no todos tenemos las mismas características. Tú puedes creerte que eres resolutivo,
Bien. Tú puedes creerte que eres empático, tú puedes creerte que eres, pero en el equipo tal vez tú tienes otro rol, ¿no? Entonces, lo que nos enseñaron era que había personas que tenían una capacidad, que a veces esa capacidad no la conocemos bien hasta que no trabajamos en un equipo. Y tal vez otro en el equipo te dice, no, pero tú tienes esta característica, tú tienes esta otra característica. Bueno, pero como había un momento de contingencia, los chinos necesitaban identificar en los grupos quienes tenían la capacidad de la contención, quienes tenían la capacidad de la escucha. Y yo pensaba que todos teníamos esa capacidad y no. Nos dijeron que no todos teníamos esa capacidad de escuchar y de entender. Entonces, por ejemplo, nos fueron poniendo y cuando empezamos a trabajar en los grupos nuevos, yo encontraba, había una compañera nuestra que era como un manto de paz, que venía una mamá con un niñito convulsionando y que solamente teníamos un supositorio de hielito que le poníamos al nene rectal con aloe vera, porque no teníamos antipirético, y esa compañera nuestra le decía a la mamá, el niño va a estar bien, no le va a pasar nada. Y esas palabras que le decía, se las decía con tanta ternura, que le llegaba a los padres y los tranquilizaba. Y yo decía, yo no tengo esa capacidad, ¿no? Yo pensaba que la tenía, pero veo que hay otra persona que lo hace mejor que yo. Entonces ahí comprendimos que cuando se trabaja en equipo hay capacidades ocultas en nosotros, ¿no? Que eso nos hace ser distintos. No todos tenemos la capacidad para estar frente a una persona escuchándolo o escuchando los problemas, pero por no tenerla no significa que tú seas inhumano o que tú no seas una buena persona. Simplemente no tienes esa capacidad. Bien, ahora no quiero yo decir con esto que no le digan ahora a su jefa, no tengo la capacidad de la escucha para que, no, 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 no. Uno tiene que apoyarse en el equipo, en el trabajo del otro. ¿Por qué? Porque tal vez tú tienes la capacidad de ser espiritivo, como muchos han decidido acá, han dicho acá, tienes la capacidad de ser resolutivo, tienes otra capacidad que el equipo se puede fortalecer con tu presencia. Eres proactivo, ¿no? Eres empático, tienes otra capacidad, tienes la capacidad de razonar, de ser técnicamente correcto el proceso que tal vez otros no tienen, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de equipo, ¿no? En la escucha. Fíjense que estamos no tan solo hablando del trato al paciente, sino hacia adentro. Yo quiero trabajar esto hacia nosotros, hacia el equipo de adentro, ¿no? Porque cada uno de ustedes, yo no soy quien para cuestionar lo que hacen, porque no tengo no tengo o sea, en este momento la responsabilidad de evaluar el trabajo de ustedes, porque ustedes son los que tienen la responsabilidad, saben quiénes son los que lo evalúan a ustedes. Simplemente, ni yo tampoco soy quien para evaluar el trabajo de ustedes, simplemente estoy yendo un poquito más adentro en el equipo, ¿no? Lo que ustedes cada uno tiene que hacer, fíjense que lo tienen bien claro, ¿no? Bueno, entonces, hoy vimos esta diferencia entre lo que sería, perdón, escuchar y oír, ¿no? Oír es simplemente es biológico. Ustedes saben que el oído tiene tres partes, oído externo, oído medio y oído interno. Y en el oído interno hay unos huesitos que son los que articulan el sonido, la vibración, esa onda sonora, y son los que hacen que nosotros escuchemos, ¿no? Pero el fenómeno de escuchar es oír más interpretar. Estamos oyendo, pero estamos interpretando. Entonces, son dos componentes en un componente que sería la escucha completamente y no simplemente en oír, ¿no? Porque oír es oír, simplemente es un fenómeno que tiene nuestra capacidad humana. Hay quienes no tienen esa capacidad, que son los sordos, y nosotros, el que no es sordo, tiene esa capacidad de que el oído tenga esa audición, ¿no? Esa agudeza auditiva, ¿no? Por tanto, escuchar es igual a oír más interpretar, ¿no? Por eso, cuando estamos escuchando una conversación, tenemos que oír
lo que está pasando e interpretar lo que está pasando. Son dos componentes, ¿no? Por eso no intervengas en una escucha, en una conversación, porque oíste que se están puteando a las personas. Bueno, sí, se están puteando, pero todo esto yo se los voy a pasar después, ¿eh? Así que se los voy a pasar para que tengan todos los contenidos. Así que, porque veo que están ahí anotando el grupito de las Gracielas. Así que bueno, pero me gustaría que me fueran ahí, que fueran interviniendo si tienen alguna duda o alguna y demás. Bueno, entonces, sí. ¿Sí, Graciela? No, que hasta ahora no tenemos, al menos Hasta yo. ahora, bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué condiciona la escucha? La escucha la condiciona el contexto, ¿no? No es lo mismo lo que va a escuchar, a ver, ¿cómo se llama? Que hacía estadística. Perdón. Lo que Isabel escucha no es lo mismo a lo que escucha el resto que está en ventanilla. No. Porque Isabel va a escuchar el contexto de trabajo de Isabel, es con los números, es con las estadísticas, es con todo el quilombo. A veces en una planilla el médico puso la tilde, hizo... Trato más directo con los profesionales y ellos más con el público. Exacto, entonces tiene que lidiar con otro tipo de persona, tiene que escuchar otro tipo de persona, no es el paciente que está exigiendo o demandando un turno o que alguien lo pueda ver, ¿no? El contexto es muy importante de la escucha. No es lo mismo una escucha en una sala de espera que una escucha en una sala. En una sala de espera te escucha hasta el perro que pasa, ¿bien? En una sala en un servicio, ahí es mucho más acotado, es mucho más limitado, ¿no? O en consultorio externo. Ahora, si estamos en la guardia, el contexto de la guardia de la escucha tiene que tener muchísimo cuidado porque o en admisión para decirle a una persona un turno, puede que, por ejemplo, yo necesito, me mandé una macana y necesito hacerme un test para sífilis o para un HIV porque estuve haciendo algo, no sé, algo fuera de lo normal, ¿no? Algo indebido. Y yo no puedo llegarte a la ventanilla y decirte, mira, necesito que me dejes un turno para hacerme una serología. Bueno, Puede pasar, ¿eh? Sí, suele pasar, exacto, Graciela. Que Pero tampoco saben cómo pedirlo. exacto. Entonces, ahí está. Eso empático. Esa persona que viene a solicitar un turno para algo, siente pena, vergüenza, que sea escuchado por demás personas, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese cuidado del contexto en el que estamos y en el contexto en el que vamos a transmitirle. También yo entiendo que a veces es muy difícil, ¿no? Porque tenés una cola de personas, tenés 800.000 gente en un espacio chiquito para tú dar un turno. Y la persona tal vez te hable bajito porque no quiere que el resto se escuche y tú tal vez no lo escuchas porque hay mucho ruido, estás oyendo muchas conversaciones, mucha gente hablando, mucho quilombo. Entonces, la persona tiene que levantar la voz para poderte transmitir que quiere sacar un turno para hacerse una serología, ¿me entiendes? Y entonces es un tema ese. Por eso tenemos que evaluar mucho el contexto. Yo creo que sería buscar las herramientas. Usted va a solicitar un turno para, dígame si es algo muy privado, dígamelo más, yo me acerco a usted. Si es algo para, no sé, o sea, buscar la forma y los mecanismos que yo sé que ustedes lo tienen para eso, ¿no? El estado emocional, entender a la persona. Miren, ustedes como yo tienen obra social. Yo le digo el estado emocional porque yo soy paciente también.
Cuando yo me enfermo, a mí me ve un médico, independientemente que yo sea médico. Yo tengo que sacar un turno, irme a que me vean, hacer mi análisis como cualquiera. Como cuando ustedes se enferman, independientemente que trabajen en el hospital, tienen que sacar un turno y tienen que hacer todo como tiene que hacerlo todo el mundo, ¿no? Eso nos pasa. Bien. Entonces, nada, que me quería hacer unos chequeos porque por la hipertensión, de ecocardio, ergometría y demás. Bueno, estuve un fin de semana que me estuve preparando, y aparte me hice todo, sangre, todo. Bueno, estuve un fin de semana haciendo los deberes, no chupé, no hice nada indebido, estuve tranquilito. Bueno, y el día domingo a mediodía, a media tarde, una comida ligerita, pues tenía que tener un ayuno prolongado de 12 horas. Bueno, entonces una comida ligerita, tenía hambre, a mí me gusta comer, y no chupé todo el fin de semana, estaba loco por tomar vino, no pude ni tomar una copita de vino. Bueno, porque intenté llegar a la prueba lo más yo posible, ¿no? Intenté yo porque quería a lo más basal posible, ¿no? Bueno, salgo para la clínica, tenía la primera ecometría empezaba a las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, saco con mi bolso, con todo, ¿vieron? Uno lo que tiene que llevar para la ecometría, la toalla, todo, y después seguía haciéndome otras cosas. No, les miento, primero laboratorio y después iba a hacer, pasaba primero por el laboratorio, me sacaba sangre y después seguía por todo lo demás. Bueno, estoy en el auto y me llega un mensaje en un teléfono, en un semáforo, paro y veo, me llega un mensaje al celular. Su turno está cancelado. Ay, ¿para qué fue aquello? ¿Por qué me tocaste la tecla? Entonces agarré el teléfono y llamé a la clínica, por supuesto, a la obra social, ¿no? Bueno, entonces me dijeron que, me pasaron me pasaron ahí, me atendió un muchacho, le digo, mire, yo estoy manejando, puse el altavoz, no quiero chocar, pero yo le estoy diciendo que yo hice un fin de semana haciendo deberes, fin de semana que no chupé, tengo un hambre que me estoy muriendo porque anoche prácticamente ni cené, y me llega un correo ahora, a 1 hora de hacerme los análisis, que estaba todo suspendido, que que me lo pasaban para otro turno. Le dije, mire, a mí no me importa si el sanatorio se está incendiando, ¿bien? El sanatorio se va a incendiar cuando yo llegue, ¿bien? Yo voy a llegar y es posible que el auto hasta lo meta hasta el lobby del sanatorio. Mire cómo estoy. Simplemente el señor me dijo, no, señor, yo estoy de acuerdo con lo que usted me dice, es una falta de respeto que le avisen por un correo, pero hubo un problema con las médicas que hacen todo esto y hay con mucho sobre. Le dije, no me importa. Para eso yo te pago la obra social y para eso saqué y estoy con todo mi tiempo de mi vida hoy programado para esto. Si no hay turno, me lo buscas, le dije. Pero a mí, yo salgo de hoy todo lo que tengo que hacer. Entonces el muchacho me vio que yo estaba tan alterado y me dijo, no, 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 venga y no se presente abajo, suba directo al segundo piso. Obvio, le digo yo. Bueno, cuando llegué, yo era un huracán, era yo. Un huracán. El tipo me vio y me dijo, no, no, tranquilo, siéntese, lo vamos a darle sobre turno, papá. Bueno, me fueron dando sobre turno, fui haciéndome todo, salí del sanatorio como a las 3 de la tarde. Bueno, salí, fui abajo, compré una cajita de bombones, en un kiosco, no un bombón suizo en una chocolatería, no, no, una caja de bombones, un presente, porque ese hombre se fumó. Ojo, él fue la persona que tuvo que contenerme a mí, porque es posible que incendiara el sanatorio ese día por la mañana, ¿no? Porque tú no sabes la reacción de las personas, ¿bien? Y yo creo que soy racional y nos pasa a todos, pero cuando nos toca, es cuando entendemos la desmedida que tienen las personas a veces, ¿no? Entonces por eso la empatía es ponerse en el lugar del otro y saber cómo cuando te pasa a ti, ¿no? Bien. Y entonces el muchacho me dijo, bueno, pero no tenían que molestarse. Le dije, no, 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 no. Primero, usted hizo su trabajo, ¿bien? Usted no hizo nada extra, ¿bien? Usted simplemente me asignó a mí un sobreturno, perfecto. Que tuvo que ingeniarse en buscármelo, ese es mi agradecimiento. Y soportar a mí mi ira. Me dice, no, pero usted estaba en todo el derecho, es más, no sabe pero le dije, sí, pero ¿sabes qué pasa? Dime, de las personas que ustedes les modificaron hoy la agenda de turno, ¿quién se comportó como yo? De los 10 que llamé,
hay 3 como usted. El resto me pidieron que le cambiara el turno. Pero hay 3 como usted. Usted es el primero, después llegan otros 2 más. Pero que me querían comer. Le dije, bueno, todos no reaccionamos igual, ¿no? Yo le agradezco, por eso es que le traigo esta caja de bombones por agradecimiento de su gesto, ¿no? Bueno, la historia personal, o sea, todos tenemos una historia personal y hay que respetarla, ¿no? Este señor que les conté, como les puse antes, bueno, el que llega, que se mandó una macana y quiere que le resuelvan un turnito para hacerse una serología sin que se entere ni la sombra. ¿Qué arte tenemos? Bueno, hay que hacer arte en ese momento, ¿no? Para que ni la sombra se entere del turno que le estamos dando a este señor o señora para que se haga una serología, ¿no? Dominio de la confianza. Ustedes tienen muchos años de trabajo ahí, ustedes seguro que conocen ahí hasta el loro en el, como se dice, o sea, la institución, pero, o sea, no, mira, yo no sé si la semana que viene va a estar el cardiólogo, la verdad que no sé. Ven la semana que viene, a ver si la semana que viene te podemos dar el turno, pero yo no sé si está el cardiólogo o no. No, me vas a dar una información, dámela con confianza. La semana que viene el cardiólogo está el día jueves. El día jueves están todos los turnos dados, pero le vamos a dar un sobreturno o se lo vamos a dar para el jueves que viene, ¿no? O sea, ese dominio de la confianza, la persona se va de otra manera. Identidad mutua, ser empático, ¿no? Y nuestras prácticas sociales, no creer que la persona llegó como un marciano. Ahí, no. Esa persona tal vez se tuvo que tomar 3 colectivos, caminar a pie, venir todo transpirado porque no tenía un mango para llegar. Esa persona tal vez vino con el último aliento porque lo fueron atendiendo mal en tantos lugares y piensa que donde llega es donde va a obtener su resolución, ¿no? Eso es importante para nosotros y todo esto es lo que tenemos que trabajar en lo empático. Miren, yo ya estoy cuando uno comienza a tener más edad, la vida, los relatos de la vida son los mejores transmisores de enseñanza, ¿no? Yo tuve dengue el año pasado, como muchos de ustedes seguro, y me voy a ver al 5.º día para que me hicieran todo lo que sería antígeno y demás. Y yo salí de casa y me fui al sanatorio a La Guardia y yo pensé que bajé y estando en la cochera no pude sacar el auto, de lo mal que me sentía, estaba con fiebre. Entonces dije, no, salí, me tomé un taxi. Llegué a la clínica y cuando aprieto el numerito en la pantalla para poner el DNI, prácticamente ni veía. Vino una señora que estaba ahí en admisión y me pidió muy amablemente el documento, yo le di el número, ella me marcó, me dio el número, me acompañó y me dijo, siéntese acá, que acá están todos los que están con fiebre, que los van a atender. Bueno. Estando yo, que estaba por desmayarme, vino la señora que yo no se lo pedí, con un vasito de agua. Y me dio un vasito de agua. Cuando entré al consultorio, me atendió una médica, más joven, por supuesto, una médica de 20 y pico de años, recién recibida. Me atendió con tanta falta de respeto. A mí no me gusta chapear, pero cuando yo tengo que chapear, chapeo. Y le dije a la médica, mire, yo soy médico, discúlpeme. Me siento avergonzado que una médica recién formada como usted, porque usted es jovencita, me destrate a mí, yo sintiéndome mal. ¿Bien? Usted como médica, no es que viene, yo no vengo a un confesatorio, yo no vengo a verme con el cura, yo vengo a verme con un médico que me examine. Usted ni me ha puesto la mano encima. Usted ni me ha tocado. Usted directamente me ha mandado a hacerme análisis. Y eso no es así. ¿Sabe qué? Si no yo mismo con el sello hubiera puesto mi sello, hubiera ido a hacerme el laboratorio. No tenía ninguna necesidad de venirme a sentarme aquí a tener un destrato. La médica, no, es que tengo mucha gente en la guardia. Le dije, si a usted no le gusta ser médica, váyase a vender a la esquina o váyase a hacer negocios por internet. Pero no se ponga a atender personas acá. Hoy yo soy médico. Tome esta reflexión conmigo. Pero si yo no soy médico, yo me chupo este maltrato. ¿Bien? Pero no. Usted tiene que aprender hoy conmigo que hay que reflexionar en la práctica.
Bueno, me mandó los análisis, yo fui, me hice, después cuando vine, me examinó, me dio una explicación que me fue muy buena, porque yo estaba necesitando, evidentemente que tenía buena preparación clínica la médica, incluso hasta me hizo un diagnóstico que no lo tenía yo pensado, porque al parecer yo ya había tenido dengue en Cuba, y me dijo, bueno, usted tiene que tener cuidado por las manifestaciones clínicas graves del dengue, porque ya usted tuvo un serotipo y este que circula en la Argentina es otro, y usted lo debe saber. Le dije, sí, bueno, ahí me alertó. O sea, ella fue la que me dio la alerta. Bien. Bueno, cuando volví al quinto día, eso fue el tercer día, cuando volví al quinto día al recontrol, le llevé una caja de bombones a la señora que estaba ahí en admisión. La señora se puso loca de contenta. No, señor, me dijo, no. Le dije, mire, el vasito de agua que usted me trajo y el trato que usted me dio fue lo mejor que yo tuve en esta clínica el día que vine. ¿Cómo no le voy a agradecer lo que usted hizo? Es su trabajo, ¿bien? Pero me corresponde a mí darle las gracias de esta manera, para que usted lo siga haciendo, porque usted desinteresadamente y sin yo pedirle, usted vino y me trajo un vaso de agua. Y qué importante es eso, porque en un paciente que esté deshidratado por fiebre, porque la fiebre deshidrata, por eso en los lugares de dengue, cuando se hace cuerpo de guardia de dengue, tienen que haber puntos de hidratación, porque las personas se deshidratan por la fiebre. Porque si ustedes tuvieron dengue, deben recordar que la fiebre es muy alta y con mucha sudoración. Y cuando uno tiene mucha sudoración, pierde muchos electrolitos. Y esos electrolitos te hacen que estés decaído, ¿no? Porque perdiste muchos electrolitos y te repone con agua. Y ese vasito de agua fue para mí, porque yo me transpiré todo en el taxi hasta llegar al sanatorio. Y llegué al sanatorio con fiebre y en ese momento, o sea, fue y eso a mí me dijo, wow, o sea, es a lo que estamos enfrentándonos. Y después la médica me volvió a ver, me pidió disculpas, me dijo que ese día había aprendido algo, que yo le dije, después la explicación que usted me dio a mí me convenció. Y después yo reflexioné que usted no es una médica mala en su práctica. Usted lo que no es empática, le dije yo así. Y esa empatía la tiene que cultivar, porque usted está empezando la profesión. Se lo dice un médico como usted, que ya tiene muchos años. Pero si no eres empático, no vas a lograr nada, le dije. Porque después usted lo que me dio la explicación, a mí me cerró mucho, le dije. ¿Ya? Bueno, entonces, herramientas para una escucha efectiva, que seguro ustedes lo hacen, pero ¿saben cuál es la fundamentación del curso? Que ustedes entiendan que lo que están haciendo no lo están haciendo por amor al arte, o porque ustedes a veces dirán, ¿y lo que yo estoy haciendo es lo que corresponde hacer? Técnicamente alguien me lo ha explicado. Bueno, lo que ustedes están haciendo en su práctica, esta sería como la conceptualización de esa práctica, de lo que ustedes hacen, ¿no? Esto lo hacen seguro ustedes en el día a día. Bueno, pero ustedes tienen que saber que eso que están haciendo es lo que es lo éticamente o lo políticamente correcto. ¿Vieron cómo se estila mucho esa frase, ¿no? Es lo políticamente correcto, ¿no? En una escucha efectiva con un paciente hay que verificar la escucha, ¿no? Por ejemplo, usted me escuchó, usted entendió lo que yo le estuve diciendo, usted repítame lo que yo le dije, por favor, qué día es el turno y cómo tiene que venir preparado usted, ¿no? Porque a veces la gente no se le explica cómo tiene que venir a un turno, a qué hora tiene que venir, cuánto tiempo antes. No, el turno está al día, punto. La persona cuando vino, si era un turno que seguro, pero para preparación para alguna prueba, bueno, pero venga con la historia clínica o venga con el último análisis que se hizo, o sea, darle un contexto a esa persona de su consulta, de su turno. Por tanto, verificar la escucha es muy importante para entender si la persona te entendió, ¿no? Compartir inquietudes. Mira, yo estoy seguro que el turno que usted necesita es para un cardiólogo, ¿bien?
Yo estoy seguro de eso. Ahora, pero como no hay cardiólogo, yo le propongo primero que lo vea el médico clínico, que el médico clínico sí tengo turno ahora, y el médico clínico seguro que le va a dar alguna orientación. Porque el turno con cardiología lo tiene dentro de 2 meses. Entonces, aprovechemos el tiempo y que mientras lo vea el médico clínico y que el médico clínico le pueda dar a usted alguna que otra solución, ¿no? Estás compartiendo alguna inquietud con él, ¿no? ¿O tiene alguna duda? Esa pregunta hoy se hace muy poco. ¿Tiene alguna duda en lo que le expliqué? ¿Tiene alguna duda en lo que le estuve compartiendo? Y, o sea, indagar en eso. A ver, díganme de esto algo ustedes. ¿Qué quiere que le digamos algo? ¿Usted quiere que opinemos? Sí, ¿qué opinan de esto? Muchas veces no se puede llegar a indagar a los pacientes, muchas veces pasa, por la demanda de gente que hay. Exacto, exacto. Que la misma demanda de gente que hay, no, al menos en el hospital público, es lo que yo veo, no saben esperar. Si hay una persona que está más de 5 o 10 minutos, es como que se enojan, la que está detrás. Y se terminan enojando, por ejemplo, con nosotros que somos los que damos los turnos. Entonces muchas veces es ir sacando a la gente, así, a lo rápido. Claro, entiendo, Graciela, pero a ver, una cosita, perdone. Porque a veces la gente piensan que, vieron cuando alguien te habla de afuera, que uno se ve como, no me quiero sentir yo sapo de otro pozo. A ver, yo hace 20 años vivo en este país y yo trabajo en una salita en Ituzaingó. Yo hago consultorio externo en una salita en Ituzaingó, ¿bien? O sea que independientemente de la función que hago en el ministerio, también hago atención, ¿no? Y esto que usted me dice, es así. Hoy, pero saben una cosa, que la gente que viene a nuestro servicio no solo significa que esté enfermo y que hay que atenderlo, le tenemos que dar educación. Ojo, claro, no es nuestra función, ¿eh? No es nuestra función, porque para eso está, sí. Con el médico tienen otro trato. Claro. O sea, el destrato es con la persona administrativa, al menos lo que yo veo. El destrato, usted dice, con el administrativo. El médico no le dice nada. Es siempre con la persona administrativa. O sea, que es como que quieren todo rápido, todo ya, pero no tienen la misma reacción junto al estar con el médico. Bien. Muchas veces una de las... Sí. Bien viene del profesional, porque muchas veces les dicen a los pacientes que se dirijan a la ventanilla y saquen un turno para al mes siguiente. ¿Sí? Y nosotros no podemos hacer eso, porque el sistema ya está colapsado. Claro, entonces, claro. Los pacientes se enojan con el que los está atendiendo porque consideran que somos nosotros los que no queremos a la información que pasa el profesional. Claro. O sea, que hay una diferencia del comportamiento de ellos en la ventanilla al que ustedes ven que pasa en el consultorio. O sea, que es como que, o sea, a ustedes les exigen y les exigen no con buenos tratos, ¿no? Les sobreexigen, ¿no? Porque si hay una mala información también de parte del profesional, al llegar a la ventanilla y nosotros pasar al paciente la información real, ahí hay roce. Nosotros realmente se explica al paciente que no es así, pero de todas maneras queda como somos nosotros y nos quedamos expuestos nosotros. Sí. Exacto. Quedan expuestos. Pero ¿saben qué pasa? Y me encanta esto que estén hablando. Nosotros, este curso lo empezamos con ustedes, pero lo queremos extender. Ya hemos empezado en varios municipios a también hacer una charla con los médicos. ¿Por qué? Hay que buscar una práctica en los médicos, porque yo les digo,
porque no es predicar la moral en calzoncillos, ¿no? Porque a mí me gusta hacerlo. Yo cuando estoy en consultorio, que tengo mis turnos programados, tengo un momento y les digo, pero hay que empezar a hacer así. A la persona tú la tienes que confrontar. Yo le digo, ¿lo atendieron bien? Siempre cuando termino con el paciente, le pregunto, ¿lo atendieron bien en la salita? ¿Le tuvo buen trato en la salita? Sí, 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 sí. ¿Y saben qué le pregunto después también? ¿Usted se comportó bien también? Entonces como que confronto un poco a la persona, ¿no? Entonces, es como un granito de arena, pero bueno, pero que ellos vean que en mi lugar, yo también me preocupo por lo que pasó allá adelante. Y porque, y yo cuando paso por admisión, para que me den o sea, la grilla Sí, o sea, el con los listado de pacientes, que beneficios. está el listado esto de los pacientes, exacto. Yo les pregunto, ¿hubo algún problema con alguno? O alguna, ¿no? Y entonces, porque generalmente hago pediatría, y ustedes saben que quienes llevan los nenes o las nenitas a consultorio es generalmente la mamá o la abuela o la tía, pero muy pocas veces es el papá, ¿no? He tenido, ¿no? Pero generalmente es la mamá, ¿no? Entonces, siempre me pregunto, bueno, ¿algún problema que hubo con alguna mamá o algo de eso acá? Me dicen, siempre me dan el detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me hace falta eso para yo en el consultorio saber también a quién yo me estoy enfrentando, ¿no? Y porque es para yo saber con qué bueyes estoy hablando, ¿no? Porque así sé dónde tengo que poner mayor ojo y dónde tengo que poner mayor observación. Y eso es una práctica que yo tengo, que tengo en mi práctica, pero puede que por ustedes pase el médico a pedirle la hoja a los pacientes y que tal vez ni la salude a ustedes, ¿no? Entonces tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo. No generalizo, no me gusta generalizar, pero pongo los extremos, ¿no? Entonces, claro, el paciente si no se ve interpelado, ¿bien? Si el paciente no se ve interpelado en ningún paso por por la institución de salud, entonces como Pedro por su casa, esto es mío. Acá yo hago lo que se me canta, total, ellos tienen obligación de atenderme, ¿no? Entonces sí, o sea, pero hay que educar al paciente en que uno tiene la obligación de atenderlo, pero ellos tienen el deber de comportarse bien, ¿no? O sea, entonces es obligaciones, derechos y deberes, ¿no? Entonces, siempre me tomo un tiempito al final de la consulta, cuando ya tiene todos los análisis y demás, siempre le pregunto, ¿se sintió bien atendido acá? ¿Le vieron? ¿Usted se portó bien? O sea, hizo... Entonces como que interpelo esa segunda pregunta como que a veces, sí, o sea, a veces no me las responden, se las dejo a su conciencia, ¿no? Pero ahí quienes no me responden, ahí yo entiendo todo, ¿no? A veces hay algunos que irónicamente me dicen, sí, todo perfecto, qué sé yo, pero quienes no me responden como que dejo ese silencio bueno, y generalmente me coincide ese silencio con la persona que ya habían identificado que es la persona que ha generado algún conflicto, ¿no? Porque es como decía Graciela y como decía, ¿cómo se llama la que está contigo? Irene, ¿no? Emma. Emma, es como decía Emma, ¿no? Las formas en que las personas llegan a veces no son las correctas, ¿no? Pero pensemos una cosa, generalizar es malo. Piensen, nosotros, hay mucha gente que va a la salita porque estaban con un problema y sabe que se dan o que va a un hospital y sabe que en el hospital se da la mayor resolución del problema, pero que a veces excede y que hay problemas que no se pueden resolver, porque si tú no tienes una consulta para ofrecer, tú no puedes. Tú ese no lo podrás disfrazar, mire, vaya a tal hospital, qué difícil es decir, no tengo turno para ese médico ahora, o no hay esa especialidad acá, ¿no? El no siempre cuesta decirlo, ¿no? Y más cuando la persona está necesitada. Pero a veces hay que decirlo, aunque nos duela, ¿no? Y hay que ponerlo en contexto, ¿no? Bueno, esto es un ejercicio que les propongo para que hagan, ¿no? Ahí me está escribiendo Marcela. Dinámica de trabajo.
Esto sería, para que ustedes lo vayan viendo, esto se los propongo para que si tienen el celu, le sacan una fotito ahí con el celu, ¿bien? ¿Y para qué es esto? Ya lo hicieron, sí, Graciela, ahí te escuché. Entonces, aparte me diste buena idea, porque no se me ve, porque como se los paso después, ¿qué significa esto? Mi red conversacional en el trabajo. Bueno, acá está yo, ahí se ponen cada uno de ustedes, y fíjense que hay una flechita, tiene dos vueltas, ¿no? O sea, tiene ida y vuelta. Acá ponen los nombres de las personas con las que ustedes conversan y, y van a ver que va a haber una flechita que no tiene retorno. Entonces, ¿qué significa? Es una persona del grupo que solamente ustedes conversan con ella, pero que esa persona no conversa contigo. Y es posible que todos coincidan con esa persona. Bueno, entonces como grupo vamos a identificar quién es la persona que no se está comunicando bien con nosotros, ¿no? Esto también lo pueden hacer con tu jefe, ¿no? Tu red conversacional son tus compañeras de trabajo, tu jefe inmediato superior, es tu red de conversación en el trabajo. O con quién tú conversas de otros servicios, que tienes que transmitir alguna información. Ahora, pero fíjate si después esa flechita tiene devolución, ¿no? Es posible que tú converses, pero que esa persona no conversa contigo. Entonces, tal vez en la red conversacional de otro compañero o compañera aparece el mismo problema con la misma persona. Entonces, ya como grupo estamos identificando qué persona tiene problema para conversar, qué persona tiene problema para comunicarse. Háganlo y después me dicen para que ustedes vean a ver qué les resultó. Es complicado esto. ¿Se va a enterar la persona? Porque muchas veces es una tarea no hay difícil. trato con los mismos compañeros, es sola y cada uno hace lo suyo y no hay mucha comunicación. Ahí está el problema, Graciela. Entonces, ahí está el problema. Fíjate, tú comunicas, pero que no hay la otra devolución, ¿bien? Bueno, eso es para reflexionar, eso es para reflexionar. Un debate, Eso es para sí, perdón. Porque entrar, cada uno ya sabe la función que hace, entonces es muy así. Llego, prendo, pongo mi sistema, empiezo a dar turnos. Cada uno hace lo mismo. Claro. Ahora, es muy interesante esto que tú dices, Graciela, y es lo que suele ocurrir. Ahora, pero tú llegas, prendes la computadora, pones el sistema y empiezas a hacer lo tuyo. Pero si tú tienes al lado un compañero que se le acaba de morir la mamá, el papá o un hijo, y tú no te enteraste, o si tuvo problemas o discutió con algún otro compañero y está enojado o enojada, y tú estás trabajando y hablando con esa persona como si no hubiese pasado nada en su mundo interior, y esa persona se está desmoronando, ¿no? Entonces, sí, está bueno que cada uno venga a hacer lo suyo, pero por lo menos que uno sepa, porque te imaginas que si tú has tenido un problema, bueno, tampoco es que todos los días tú tienes un problema, ¿no? O si lo tienes que dejar en casa, pero hay problemas que no se dejan en casa. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres biológicos, psicológicos y sociales. Yo hoy te estoy hablando como un Juan, pero yo soy tres Juanes. Yo soy un Juan biológico, un Juan psicológico y un Juan social. Entonces, puedo tener problemas en esas tres esferas y esas tres esferas puede estar predominando en mí hoy la que más pueda que esté, ¿no? Entonces, por eso es importante que en esta red conversacional identifiquemos en el trabajo con qué persona estamos teniendo poca comunicación, conversación. Porque si yo estoy conversando, yo solamente estoy proponiéndole a esa persona, ¿no? O le estoy indagando algo y tal vez esa persona no me está proponiendo nada a mí ni está indagando nada conmigo, ¿no? Entonces es importante para que nada, lo hagan y lo vamos a ver un poquito en el encuentro que vamos a trabajar presencial. ¿Bien? Wow. Esto es un cafecito para quienes quieran hacerse un café. Bueno, entrevista motivacional lo vamos a dejar para
el encuentro que viene. Bien, sobre este encuentro, vamos. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Qué les pareció? La red conversacional va a generar problemas, ¿no? La dinámica de trabajo, me parece. Es complicado. ¿Complicado? ¿Y la próxima cuál sería? El día 11. El día 11. No, el tema el último. Entrevista motivacional sería para el día 11. Bien. Hoy o sea, solo es primera escucha. Bien. Sería, ¿ve? El día 11 de agosto tenemos el segundo encuentro. Bueno, entonces, ¿qué les pareció? A ver. Quiero escucharlos ahora y escucharlas. Hablen ustedes. Si querés, yo si me aceptaste, no se va a escuchar, pero... Bueno, mi opinión, parte de estadística, me pasa con respecto a la escucha y demás de los profesionales. Muchas veces cuando uno se hace un tiempo para aclarar dudas o preguntar datos, por ejemplo en mi caso los datos son mensuales, pero los hago a diario, tengo que esperar, porque capaz que en ese momento está ocupado y cuando vuelvo a ir, pues que ya se fue. Entonces se acumula el trabajo. Por ejemplo, uno de los casos que me ocurre. Después con la escucha también me pasa, que explico algo, algún tema, me dicen, bueno, vení en tanto tiempo. Cuando voy por ahí ya también está con otro nuevo paciente. Y así sucesivamente. Entonces yo trato de organizarme y tratar de la tendencia de ese médico, de ese profesional, cuando llega, entonces me lo anoto y ya la semana próxima lo hago de otra manera. Perfecto, perfecto, perfecto. O puede que tal vez esa persona, tú creas que no tenga el tiempo de escucha que te pueda dar y le mandas un audio grabado, punto, listo, ¿me entendés? O sea, buscas una herramienta, buscas una forma de llegar estás proponiendo algo. Exacto, aclarecer lo que se necesite, los datos que se necesiten. Perfecto, perfecto. Ahora, fíjense que en la dinámica está hablando Graciela, la red conversacional es importante porque, miren, en los países, hay países desarrollados de primer mundo como Japón, que cuando tú llegas al trabajo te hacen un biorritmo, ¿no? Te meten en una maquinita y a ver cómo tú tienes el biorritmo tuyo. Para ver el ¿Bien? estado emocional que llega. Exacto, exacto, Graciela, para ver el estado emocional que tú tienes. Ese biorritmo, bueno, hoy esa persona no está emocionalmente bueno, pero tiene que trabajar, ¿no? Si la persona todos los días tiene biorritmo con problemas, lo derivan a un psicólogo, psiquiatra y demás para ver y si hay que peritarlo o hay que cambiarlo de trabajo o darle un certificado a Colombia. En el caso nuestro, el biorritmo de trabajo somos nosotros mismos, tus propios compañeros, ¿bien? Yo sé que ustedes, porque es primer curso que doy a hospital, hasta ahora he estado en salitas, o sea, secretarías de salud, que es mucho más, pero en el caso del hospital, que el hospital es una institución que tiene otra connotación, porque ustedes trabajan ya sobre la vida y la muerte, ¿no? Al hospital no va nadie a que tú le enseñes a cómo se tiene que poner una insulina, ¿no? Al hospital la persona que va es porque está con una hiperglicemia o una hipoglucemia, ¿no? O sea, ustedes están en vida y muerte, están en ese límite, ¿no? Entonces el hospital tiene funciones y las funciones del hospital es garantizar la vida, ¿bien? Punto, al precio que fuere, y no la función que se tienen en el primer nivel, que es promocionar la vida, ¿no? Promocionar la vida. Ustedes es garantizar la vida. Entonces, en esa garantía de vida que ustedes le tienen que dar a las personas, se sienten presionados a que si la persona le solicita un turno, la persona puede que entienda que sea urgente para él que tener ese turno, ¿no? Y ahí vienen las amenazas, y ahí vienen los agravios, y ahí viene la ansiedad. Y todo eso, ustedes son seres energéticos también, ¿no? Todos tenemos un campo energético. Eso ustedes todo lo absorben, lo absorben, lo absorben, lo absorben, ¿no? Ahora, ustedes como personas,
como Hernán, como Emma, como Cintia, como Adriana, como Fernando, como Graciela, como Isabel, como Lucía, como Alejo, como Macarena, como Gisela y como Franco. Ustedes como personas, ¿se van a la casa cargados? ¿Tienen alguna instancia entre ustedes para descargar y descomprimir toda esa ansiedad que le transmite la gente? ¿Tienen un espacio entre ustedes para eso? Ojo, que no sea institucional, que sea entre ustedes, entre ustedes. Hola Institucional Juan, no. ¿cómo estás? Ah, bueno, ahora veis, ahora. Hola, sí, acá, hospital me dice. ¿Quién está hablando? Alguien El hablaba. micrófono. Gisela. Hola, Gisela. Gisela, bien. ¿Cómo estás? Saqué el micrófono por gestión de pacientes, entonces es medio difícil porque justamente todos en el hospital desarrollamos la multiplicidad de tareas al mismo tiempo. Estamos atendiendo la reunión, pero también atendiendo a los pacientes al mismo tiempo y escuchando atentamente igual lo que nos comentás. Sí. Ahora, yo Esta entiendo. que sí, obviamente que sí que nos vamos cargados y muchas veces, como es mi caso y como es el caso de Alejo, que también él es secretario renal, laboral. Y realmente las respondemos y no nos queda otra porque justamente nos pasa esto que muy bien vos dijiste, que acá al hospital no vienen a tomarse un café la gente. Es un tema de salud, entonces uno pone por ahí otras prioridades, que le contesten cómo le salió una anatomía patológica, que te mande a las 7 de la tarde, obviamente que uno trata de contestarle. Por ahí no tengo esa información en mi casa, pero trato de contestar porque yo sé que puedo estar tranquilamente en ese lugar y me va a gustar que alguien me diga que tranquila, mañana te averiguo en la mañana. Exacto. Qué interesante lo que estás hablando, ¿no? Tenemos. Pero mira, yo creo, independientemente, Gisela, porque ahí está, en ese agotamiento físico que ustedes tienen, porque me encantó, hay una palabra que lo resume a todo este grupo, que es la resolución, porque fíjense que todos que tienen esa condición inherente personal que ustedes le ponen al trabajo, resolver, resolutivo. Bueno, pero ¿quién también te resuelve que tu alma, porque nosotros somos tres seres, biológico, psicológico y social? ¿Quién le dice a ustedes que esos tres seres, cuando terminan de trabajar a las 3, a las 4, a las 5, a la hora que fuere, regresen a su casa para estar con su núcleo de familia, con la gente que ustedes más quieren y que ustedes estén íntegros también, ¿no? O sea, ¿qué instancia entre ustedes tienen? Yo creo que uno tiene que buscar la manera en el que uno tiene que catalizar y descargar, hacer una catarsis, ¿no? De todo esto, o un momento, tal vez no es todos los días, ¿no? Tal vez no es todos los días, porque sería una exageración, no da la vida para eso, pero un momento de la semana, en un momento entre el equipo hacer una catarsis de las cosas que fueron pasando para ver cómo, o sea, y tomarlo también como un poco de jocosidad para darle una consecutividad al trabajo, ¿no? O sea, cómo necesitamos a veces la esfera psicoafectiva de ustedes que están resolviendo tantos problemas, ¿no? Y qué instancia tienen entre ustedes de ese apoyo. Yo creo que no institucionalmente tal vez lo tienen, no sé, yo no soy quien para cuestionar eso ni para evaluarlo, no soy yo quien, no es mi facultad. Pero sí creo que como personas y como integrantes de grupos de personas, porque vieron que el grupo de WhatsApp del trabajo es para quilombo, ¿no? Pones algo y se genera un quilombo. Imagínense que la comunicación verbal, si no pones una coma, se genera un problema en una frase. Entonces, ¿te imaginas en la no verbal? ¿Te imaginas en la verbal? Cuando en una discusión acalorada decís una palabra o una frase que sea no apropiada, ¿no?
es un tema, es un tema. Y ustedes no tienen, como están directo con el paciente, en atención directa al paciente, ustedes no es que el paciente sube el tono y sube el calor y le pueden cortar la llamada, ya está, chao, ¿no? No. Ustedes tienen frente a frente al paciente, el paciente enojado para resolver su problema, porque es una instancia de vida o muerte, ¿no? No es que el que está en un hospital salió a pasear, es como decía una compañera, no es un shopping, es un lugar de vida y muerte, ¿no? Entonces, los que trabajamos y los que trabajan, yo respeto hospital, los que trabajan en hospital, yo roté por hospitales y demás, pero no trabajé, trabajé siempre en consultorio y demás, y hacía guardias en hospitales, y cuando yo hacía guardia en hospitales veía la complejidad de la institución, porque eran más actores, ¿no? Eran más personas, y todas las personas en un mundo aparte, ¿no? Y todas las personas tienen distintas modalidades de trabajo, distintas formas de atención, y por eso yo creo que en el equipo de ustedes tiene que haber en una instancia que no sea institucional, que tal vez hasta que no sea el grupo de WhatsApp, porque el grupo de WhatsApp es para comunicar esto otro, es cosas de laburo, ¿no? Pero por lo menos para reflexionar, bueno, ¿qué nos pasó esta semana? ¿Cómo te sentiste esta semana? Y ahí, si abres ese espacio a otra persona en ese grupo, te imaginas lo que va a pasar, ¿no? Perdón, cuántas cosas no les pueden pasar a ustedes y que a la vez otro compañero o compañera la escucha y que sea importante. ¿Por qué? Porque para la institución, ustedes ustedes son los administradores de casa. Ustedes administran el hospital. Ustedes no sé si tienen esa dimensión yo sé que la tienen, pero yo se las pongo a contexto, ¿no? Ustedes administran la casa. Es como administrar una casa. Ustedes administran el hospital, ¿no? Y en esa administración del hospital está el trato a las personas, ¿no? A personas que van, como ya les dije, vida y muerte, ¿no? Capacidad de darse cuenta de que nosotros hacemos. Sí, a ver. Cintia, no escuchó. ¿Cómo, perdón? Al frente, no las escucho bien. No las escucho bien. En realidad nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta porque es nuestro luchar a diario, pero la verdad que en el resto del hospital cuesta que se den cuenta de todo lo que uno le pone a diario para que las cosas funcionen lo mejor posible desde acá. Nosotros tenemos noción de que desde acá sale un montón de trabajo, lo mismo que la oficina de Gise, que hablaba hace un ratito, pero bueno, el resto del hospital realmente no considera que eso sea así. Somos como bastante lo último en el escalafón. No, Cintia, ¿no? A ver, mira, yo creo que es todo proceso, son procesos de trabajo. En un hospital son procesos, ¿bien? El profesional que te exprese eso a ti o lo puedes sentirlo de esa manera, yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque como son procesos de trabajo, si un proceso no se hace bien de la entrada, entonces termina mal. Entonces, ¿por qué funciona el hospital? Porque son procesos y ustedes forman parte de esos procesos, ¿bien? Yo creo que tal vez no exista explícitamente de la dirección del hospital, no sé, no soy quien para cuestionar el reconocimiento o no a lo que ustedes hacen, a la labor de ustedes, ¿no? Tal vez no sé de qué manera, no soy quien para opinar eso en ese sentido, pero sí yo creo que sí la dirección del hospital como los servicios tienen en claro la importancia que hacen ustedes, porque ustedes son primeramente los que hacen la administración y los que reportan lo que se hace. O sea, eso, ¿te imaginas si alguien no hiciera la estadística de informar lo que se hace, entonces en el hospital no se hace nada, ¿no? Si alguien no informa lo que se hace, no se hace nada. Y si ustedes no administran los turnos y demás, entonces la gente no se ve. Entonces es importante lo que ustedes hacen, ¿no? Ahora, Perdón, ¿puedo contar algo quizás? Quizás pienso yo, también doy mi opinión. En este caso, mi compañera también se quiso referir a que
que también me pasa a mí, se ven los resultados, pero por ahí no se ve todo lo que costó hacer eso por todas las cuestiones que hubo que pasar. Claro. Exacto, el desgaste para llegar a ese fin. Ahí A ver, entiendo. uno tiene claro que, que viene a trabajar y para eso nos pagan y tenemos un sueldo. Por supuesto que no tenemos que estar pidiendo ningún tipo de reconocimiento extra, no es a lo que me refiero. No, hay que hacerlo, Cintia, ¿eh? Sí. No sé si es así, porque para eso venimos a laburar, o sea, para eso nos pagan, para que estemos acá, cumplamos nuestro horario, pero como decía Gise también, nosotros que somos de comprometernos un montón, y en este servicio, como vos dijiste, la mayoría somos de comprometernos, porque nos importa lo que le pasa al paciente, nos importa que se le resuelva el problema, que no tenga que seguir dando vueltas con el mismo problema. Entonces, digo, ahí hay como toda una energía y ganas que uno le pone a diario. Claro. También quizás porque la función de la dirección, no me refiero a la dirección, quizás tus mismos compañeros de otros lugares, los mismos médicos, es como que se considera que el servicio es un servicio que solo expende turnos y, no sé, ahí atrás ponerle que hacemos lo de la internación, que somos otras personas, y lo bajamos a un sistema y listo, y entregamos fotocopia de un resumen de historia clínica. Es como ahí. Está bien, son nuestros roles, nuestras funciones, pero hay toda otra cosa humana que uno pone que también lleva adelante el servicio y todos los días y logramos crecer entre todos gracias a que todos ponemos la misma energía. Obviamente tenemos problemas de comunicación, obviamente tenemos días buenos, días malos. Yo soy una persona que soy bastante reactiva y a lo mejor me levanto y te contesto y después veo la cara del otro porque me conocen y bueno, bajo y a lo mejor al rato vuelvo y lo hablo diferente. Hace muchos años que trabajamos juntos, influye y ayuda un montón. Claro. Que ya se vez conocen. Claro, bien. Cada vez la situación social es más difícil. Sí. Y a nosotros nos cuesta cada vez más lograr que el paciente venga y se pueda atender o se pueda ir con la solución como es lo que queremos o para lo que estamos. Claro. Mira, Cintia, por ejemplo, ahí levantó la mano a que... por ejemplo, Juan, levanté la mano, pero estaba perfecto lo que decía mi compañera Cintia, o sea, estoy completamente de acuerdo en lo que dice, y aparte esto de, como para cerrar el tema, esto de que ella decía que la dirección o el hospital, no, para mí, no terminan de entender la cantidad de cosas que se hacen desde admisión e ingreso. Claro. Entonces es como que nosotros a veces terminamos sintiendo como que minorizan nuestro laburo, porque se piensa que son 2, 3 boludeces, lo que muy realmente es muchísimo lo que se hace. Nosotros siempre decimos, admisión e ingreso es el cerebro del hospital. Somos una de las pocas oficinas de área abierta, después la mayoría de las otras oficinas son todas áreas cerradas, nadie más tiene tanto trato como nosotros con los pacientes. Como ustedes, claro. Es como que se termina minorizando, pasa eso, que a veces por ahí vemos otras oficinas con otro tipo de recursos que nos da bronca, porque nosotros estamos por ahí peleando por una computadora o por cosas que realmente son para la comunidad, estamos pidiendo, no solamente para nosotros. Entonces, medio que te frustra eso, pero bueno, se sigue igual. Bien, es interesante, perdón, lo que estaban hablando, muy interesante, Bien, vieron que uno tiene que ir cuando eso, y más voy a hablar a ustedes que son un grupo que tiene una característica particular de resolución, ¿no? Resolución de conflictos. Cuando ustedes seguro que van a resolver un conflicto, primero intentan de ver desde dónde lo pueden hacer, ¿no? Ven desde lo simple hasta lo complejo. Vamos a empezar por acá. Esto no da, vamos a seguir por acá, o sea, van de lo simple a lo complejo, ¿no? Porque si saben resolver,
no se van a lo complejo, sino empiezan a partir de lo simple, ¿no? A eso me refiero. Y yo estoy de acuerdo con lo que estaban hablando tanto Cintia como Gisela. Si eso no existe, pero por ejemplo, yo voy a algo más interno en ustedes. Mira, yo cuando termino el consultorio, me llevo a las enfermeras que están conmigo, yo hago internación abreviada en la salita hasta las 8 de la noche en IRAP, y yo, como era muy compleja, mucho chiquito, porque éramos el centro que hacía la internación abreviada para mandar al hospital Bicentenario, y habilitaron ese lugar hasta las 8 de la noche, entonces tenemos mucha demanda, como tienen ustedes. Y entonces tengo un administrativo, dos administrativas, y hacemos enfermería, dos enfermeras, y yo en el consultorio, y el equipo de kinesiología. Entonces, a veces hasta hemos tenido que pedirle al director de salud del municipio, ¿no? De programa de atención primaria, que disponga de leche en polvo para hacerle leche a las mamás que están con nenes 4 horas en la salita, a veces están hasta 6 horas, ¿no? Viendo la evolución del niño para no derivarlo. Entonces, y entonces las propias enfermeras y los administrativos van y hacen la leche para estos niños, ¿no? Y yo después, que pasa ya cuando nos vamos ya a casa, las acerco algunas y en el auto les pregunto, ¿cómo estuvo el día de hoy? O sea, ¿qué les pareció? Siempre esa devolución interna. Tal vez no lo hace el director de la sala para con ellas, ¿no? Pero yo sí lo quiero hacer con ellas, porque son quienes trabajan conmigo y son los que me garantizan que el trabajo lo pueda hacer, porque para mí es importantísimo que el que esté en admisión me sepa poner el pacientito en zona fría y zona caliente, ¿no? Entonces, pero hay que buscar esos mecanismos. Está bien lo que ustedes dicen, ¿no? Si no hay ese reconocimiento institucional, tanto a ver ese esfuerzo para lograr el resultado, ¿no? Que no sea solo el resultado, pero el esfuerzo, y en ese esfuerzo está la escucha. Bueno, sí, es verdad, como decía esto la compañera, bueno, ¿por qué hay que hacer hasta el martirio para que me den una compu? No, señor, esa compu es para darle turno a la gente. O esa compu es para hacer un buen programa, que tenga buen programa, que sea buena, y mandar la información como corresponde a la provincia, ¿no? O sea, no es pedir mucho. Ustedes nos están pidiendo un spa atrás del servicio, para cuando terminen ir cada una a darles una sesión de spa. No, nos están pidiendo una herramienta para hacer el trabajo mejor, ¿no? Bueno. Si no tienen las herramientas, no se puede ofrecer un buen servicio. Exacto. Bueno, eso es importante, y yo transmitirle esto a la dirección de capacitación del hospital va a ser importante para que se tome reflexión, porque, por ejemplo, yo no me quiero meter en eso porque no me compete a mí, pero tiene que buscar la administración las herramientas para que el trabajador se sienta a gusto, ¿no? Para que nosotros hagamos nuestro trabajo como corresponde, porque ustedes ponen demasiado de ustedes, ¿no? Está bien, son trabajadores asalariados y demás, pero eso no basta solo con el salario, No ¿no? basta con eso. Claro, No. basta para que las condiciones de trabajo sean mínimas. Si para yo lograr tener un cierre de información tengo que sufrir un mes, entonces, no sé, a los 25 años está sin coronaria Isabel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué no proteger al trabajador, ¿no? Darle una mejor condición de vida de su laburo, ¿no? Zona confort de trabajo. Exacto. Bueno, son las 11:59, no les quiero robar más tiempo porque sé que están atendiendo, y la verdad que escucharlos es muy lindo, este encuentro con ustedes. El día, no sé, alguien que quiera alguna otra pregunta o alguna duda. Yo ahora, ni bien termine la clase, le mando este contenido del módulo. Es un módulo que está escrito.
bien, para que lo tengan, lo lean, reflexionen y demás. En el segundo encuentro, el día 11 de agosto, a las 10 y pico, bueno, vamos a ver si se pueden conectar todos de las compu. Yo voy a hablar con Marcela para que para que le pongan los de sistemas bien, que sea un micrófono y estén más cómodos. Y a Graciela que le paguen. que le paguen, que le paguen el abono de la. Que me paguen el abono de los MES, claro, de las MEas se la están consumiendo, por Dios. Bueno, para mí un gusto enorme, así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo. No, de mi parte no, ustedes chicos, vos, Isabel. Bueno, realmente a mí me ayudó mucho la charla porque se hizo también hincapié en la parte humana, que es muy importante. Sí. Yo no sabía bien cómo se iban a encarar los temas. Humano, muy humano. Deseosa de la segunda charla. La segunda verán que es muy linda, porque es como ustedes van a ver qué importa. ¿Saben lo que yo quiero? Que ustedes entiendan que lo que ustedes hacen es igual a lo que hace el psicólogo, ¿bien? La única diferencia... Eso sí, porque cuando viene el paciente hay que hacerle... Uno le asesora, uno le habla. Exacto, trata exacto. De contener. Mandarlo al punto justo y no que exacto, de vuelta. Esa es la función de que está en una ventanilla. Exacto. Y eso viene por un dolor, viene por una enfermedad, tal como dice mi compañera, no viene a un shopping, que por lo menos tenga una contención y se vaya mínimamente tranquilo, porque fue bien atendido, bien mandado en el punto justo y informado, ¿no? Exacto. Bueno, para mí un gusto enorme, y porque no les quiero robar mucho más tiempo. Y entonces, el 11 nos volvemos a ver a las 10, y después nos vemos allá, y así los conozco yo personalmente. Bueno, tengo ya nos conocemos igual. Bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Claro, pero en persona es otra cosa, vieron que en persona todo es distinto. Así que bueno, yo orgulloso de escucharlos y de saber lo que hacen, porque saben que hay que hacer en el sistema, y entiendo lo que decían las compañeras. El sistema de salud lo hacemos entre mucha gente, ¿bien? El que se crea que es la persona más importante del sistema está equivocadísimo, ¿bien? Pero ¿saben qué pasa? Que generalmente encontramos mucho eso. Personas que se creen que son el centro del sistema. Exacto. Y eso no es así, ¿bien? Exacto, eso no es así. Miren, cuando uno está enfermo, es cuando uno dimensiona el proceso de enfermedad. ¿Bien? Y cuando uno tiene que atenderse en un lugar, es cuando uno dimensiona. Entonces yo voy a una cosa. Nosotros todos tenemos más que bien una obra social. Cuando nos enfermamos, tenemos un sanatorio o algo donde ir. Es muy raro que vayamos a un hospital público. Ustedes, ya que tienen esa posibilidad, conocen a todos los médicos ahí, tal vez se ven en los consultorios ahí. Bien, ahora, pero qué distinto es que tú vayas a un consultorio y que lo veas limpio, ordenado, a que tú vayas a un consultorio que sea un cochiquero, sucio, desprolijo, todo caído, todo roto. Tú dices, ¿este es el valor que tiene mi salud? Claro. Yo siempre me pregunto eso. ¿Este es el valor que yo tengo? No. Es un conjunto de cosas. Exacto. Entonces, cuando yo les hacía este cuento de que me pasó con la señora que me dio el turno incluso no fue ni la de admisión. La de admisión simplemente, vieron cómo son las obras sociales, era que le diera el documento, que le diera el carné, me dio el turno, vaya a tal consultorio, ya está. Pero la señora que me dio la bienvenida a la institución, que me sentó y me dio un vaso de agua, eso es empatía. Pues, ojo, tal vez que ella la función de ella es orientar, ¿eh? Usted viene para acá, vaya para allá. Usted viene para acá, vaya para allá. Le doy el turno, pero sentarse, darme un vaso de agua, preguntarme si estaba mejor. Miren qué simple, ¿no? No hizo más allá de otra cosa.
¿no? Eso hace que la persona que viene se sienta lo que viene a buscar. Exacto, ¿no? exacto. De repente, si en este lugar Uno viene no se hacen enfermo, ciertos claro. estudios, uno tener la noción de saber orientar dónde puede hacérselos. Exacto, Graciela. Mira, acá eso no se hace en el hospital. Bueno, pero... Sí, yo trato de claro, averiguar. Claro, pero te Lo que imaginas. se hacen ciertas cosas para saber informar. Exacto, exacto. La gente va con un problema y sale del hospital con otro problema. Sí. Uno trata de orientarlo lo mejor posible, de lo que no se puede acá. Es más, conseguimos el teléfono muchas veces o el lugar de donde se hacen ciertos estudios, lo trae ella, lo traigo yo, hace fotocopia, tenía anotado para saber y poder informar muchas veces eso, para que la gente sepa. Bueno, y lo que yo les pido, lo que yo puedo tener a mi alcance para con ustedes, porque siento la necesidad sentida que me están expresando, es cómo el equipo se puede fortalecer. O sea, esa devolución entre ustedes de cómo estoy, qué me está pasando, ¿no? Eso es importante. O qué pasó en la semana conmigo, qué pasó en el trabajo conmigo, ¿no? Y creo que eso es muy importante para con ustedes, ¿no? Para con el grupo. Creo que sería el aporte que desde mi lado puedo hacer para ese... Y por supuesto que nos vamos a ir viendo en los encuentros y vamos a ver qué soluciones también uno puede ir encontrando a estos problemas. Bueno, muchísimas gracias. Espero que tengan un lindo día y muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes también. Buena semana. Sí, te escucho. Te quería avisar que tenés un leopardo atrás, fíjate, hace un rato te está... Es hermoso. Tené cuidado, nada más. Se llama Tito, está observando. Tito. Una belleza, Tito. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Ay, qué cómico, gracias.